O sea, Él fue proveedor, Él fue el sustentador, Él fue el hombre sabio, Él fue el hombre, el brazo fuerte para esta ciudad. Y es por eso que Él se proclama como Padre de Israel. Muchas veces te proclamas como padre de tu hijo y solamente has sido el sustentador, pero no los has protegido, no le has dado un sabio consejo y de pronto están en problemas y tú te haces el desentendido. Hemos visto por televisión cuántos jóvenes se han asesinado por causa del bullying. Padres ausentes, que sus hijos han estado pasando tremendos problemas, pero tú no has sido capaz de preocuparte a lo mejor de los problemas que están ocurriendo dentro de una sala de clase. Te conformas con dejarlo en el colegio, pero no sabes qué ramo está pasando, en qué ramo a lo mejor está débil tu hijo, no sabes cuántos ramos está atravesando tu hijo, porque te conformas solamente con traer el dinero a la casa. Y nos alegramos cuando llega el Día del Padre, porque nos atienden bien. Y hay papás que se enojan porque no les traen regalo. ¿Tú has sido padre de tus hijos? Sí, pastor, lo tengo en la libreta registrado. No basta solamente con tenerlo registrado en la libreta, sino que tú tienes que ser un consejero. Tú tienes que ser aquel que lo protege. Aquel hijo que puede decir, no, mi papá me defiende. Mi papá está conmigo. Mi papá me entiende. ¿Cuántos hoy día vinieron sin sus hijos en este día? Porque hace rato que te despreocupaste de ellos. ¿Cuántos pueden dar un aplauso al Señor de alabanza? La Biblia también nos muestra en el libro de Juan capítulo 8 versículo 39 que llama a ciertas personas, a los fariseos, que ellos se querían hacer pasar por hijos de Abraham. Y donde él le dice, ustedes no son hijos de Abraham. Porque hay personas que pueden decir y otra cosa es ser. También encontramos que el diablo, imagínense, donde el mismo Jesucristo, cuando ellos dicen nosotros somos hijos de Abraham, y ahí es donde Jesucristo dice, ustedes son hijos de Satanás, el diablo. Él es su padre, le dice. Y que el mismo libro de Juan, ahí en el capítulo 8, versículo 44, dice que el diablo, y que el Señor lo reprenda en esta noche, es padre de mentira. O sea, usted, hermana, si es mentirosa, usted es la madre. Porque si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham haría, decía él, ¿sí o no? Entonces usted es hijo de Dios, tiene que hacer las obras que el Señor nos mandó. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, la Biblia a nosotros nos muestra esta expresión de Abba Padre. Quiero pedirle por favor al señor director que nos pueda mostrar las imágenes o la siguiente referencia bíblica, lo que significa realmente la palabra Abba. Esta expresión que nosotros la encontramos en un momento crítico de Jesucristo, donde Él estaba, ¿verdad?, ya a minutos para poder ser, ¿verdad?, asesinado por los mismos judíos. Estaba a minutos, ¿verdad?, de empezar a padecer el más terrible de los martirios, donde Dios ya le había revelado a Jesucristo, donde Él ya les había explicado a sus discípulos, donde le dijo, ¿saben qué? El Hijo del Hombre va a ser entregado, pero al tercer día voy a resucitar. Jesucristo lo tenía claro, los discípulos lo tenían claro, lo dijo en más de algún minuto a través de las parábolas que Él iba a ser asesinado, cuando pone un montón de parábolas de ejemplo, cuando habla del viñador que mandó al viñador, ¿verdad? Asesinaron al hijo del viñador, y ahí está haciendo referencia de que Él tenía que ser asesinado. Entonces cuando ya llegó el momento clave, Él se pone a orar en el Getsemaní. Y dice los relatos que cómo sería la angustia de Jesucristo, que dice que sus lágrimas eran como lágrimas de sangre. Eran terribles las angustias, que Él no tan solo mencionó Padre, lo mencionó como Padre, porque escúcheme bien, Padre, usted puede decir, pero para mí también es mi Padre. La Biblia también dice, no todo aquel que dice todo aquel que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, en ese rato nosotros encontramos que Jesús, en lugar de ocupar la expresión Padre, ayúdame, Él ocupa la palabra Abba. La palabra Abba es una palabra aramea
que expresa una relación íntima, expresa una comunión única, plena y de confianza. La expresión que tenía Jesucristo en ese minuto, porque tenía que ser separado de Dios. Es la imagen que veíamos en el video, donde ese niño en ese minuto estaba siendo separado de su padre. Dios tenía un plan con todo esto, y usted me dirá, pero ¿por qué Dios permitió que Jesucristo muriera en la cruz? Puesto que Él es Padre, Él es sabio. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces Él dice en esa expresión Abba. O sea, estaba no tan solo diciendo Padre como por aquel que es progenitor. No estaba diciendo Padre porque, ¿verdad?, era solamente su ayudador. No decía Padre, ¿verdad?, con una expresión de solamente porque lo había traído a este mundo, sino que su expresión era íntima. Era una expresión de angustia, donde Él estaba diciendo Abba, donde estaba diciendo papito. Así cuando tú vas a dejar tu primer día de clase a tu hijo, ¿verdad?, y lo único que quiere tu hijo es volver contigo a casa, y tú le dices, no, tú tienes que quedarte aquí porque aquí te van a enseñar, tú vas a ser mejor. Y ahí tú ves como esa expresión de confianza, tu hijo empieza a decirte, papito, no me dejes, papito, no te vayas, y a ti te empieza a doler el corazón. Lo mismo le pasó a Jesucristo cuando Jesucristo llegó a estar en el madero de la cruz y dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Y ahí es donde el Padre dice, espérate un ratito, que esto es por bien de la humanidad, espérate un ratito que yo te voy a resucitar, espérate un poquito que yo lo hago por el delincuente, yo lo hago por el traficante, yo lo hago por esta humanidad. La palabra expresada Abba en ese minuto nos da a entender que fue una expresión íntima, que fue más allá de que tener el título como padre, sino que Jesucristo sentía que no eran los discípulos los que los podían ayudar de esa situación. Jesucristo sentía que no era su mamá la que estaba en ese momento, porque no clamó a María, sino que le dijo a María, no llores por mí, María, llora por vosotros, llora por vuestros hijos. Le dice, ya no llores por mí, mira, ahí tienes a Juan como tu hijo. Sabía que María no podía ayudarle, pero él sabía que sí su padre podía ayudarle. Hay muchos hijos que de pronto han sentido que tú no eres la ayuda necesaria. Y cuando tú no le has presentado a tus hijos a este Dios todopoderoso, muchas veces estos hijos, al final cuando ya tú no estás con ellos, prefieren irse al mundo, porque no conocen a ningún otro padre. Escúchame bien. Hay muchos jóvenes que hoy día están descarriados sin saber que tienen un Dios y que tienen un Padre todopoderoso. Hay muchos jóvenes que están hoy día sumergidos en la droga, porque tú no les explicaste que tenían un Padre todopoderoso y que estaba sobre ti para poder ayudarlo en sus momentos de angustia. Hay muchos que hoy día están dentro de la casa del Señor y dirán, ¿por qué estoy aquí dentro de la iglesia? Si no tuve un papá cristiano, si tuve una mamá que era media para servir al Señor, ¿por qué estoy aquí alabando y bendiciendo el nombre del Señor? ¿Sabes por qué estás aquí hoy día alabando y bendiciendo el nombre del Señor? Porque hubo un papá que estuvo contigo en tus momentos de angustia. Hubo un papá que es de los que no tienen padre, y es por eso que no podemos tener temor, porque tenemos al Abba, tenemos al íntimo, al que nos cuida, al que nos protege, tenemos al todopoderoso de nuestro lado. ¿Cuántos me pueden decir amén a eso? El relato de Romanos, por favor. El relato de Romanos en el capítulo, el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 6, nos muestra esta expresión de Abba, pero fíjese, dice, y por cuánto sois hijos. Dice, por cuánto sois hijos. ¿Cuántos hijos hay en esta hora? Por cuánto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones, fíjese lo que envió a nosotros, a vuestros corazones, el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. O sea, hay algo que está dentro de ti, que cuando tú estás en angustia, que cuando vienen a embargarte, cuando vienen a cortarte la luz, en lugar de que tú estés llamando al compadre, en lugar de que tú estés llamando al asistente social, en lugar de que tú estés golpeando la puerta del alcalde, hay uno dentro de ti que te dice, clama al Padre, clama al Padre. Que cuando tú estás enfermo, que en lugar tú vayas a los curanderos, en lugar que tú vayas a la farmacia, hay alguien que está dentro de ti que te dice, Abba, Padre, clama a mí, clama
clama a mí que yo te responderé. ¿Cuántos pueden clamar en esta noche y decir Abba Padre? ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso al Señor de alabanza? El relato de Romanos, donde encontramos la otra expresión, donde dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor. O sea, este espíritu no puede provocar temor en ti, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. O sea, cuando yo tengo claro esto, que tengo un papá de verdad, porque hay mucha gente que dicen, yo sirvo a Dios, porque hace rato que no han sentido nada de Dios y nunca han sentido nada de Dios. Porque más que grites, eso no quiere decir que estás cerca de Dios, sino que tú realmente sientes que tengas una vivencia especial con Dios. Hay muchos que creen haber recibido al Señor y tienen una imagen ficticia de lo que es Dios. Y muchas veces miramos a lo mejor a nuestros pastores y decimos, yo creo que Dios existe porque Dios ha sido con el pastor. Y muchas veces siente que a lo mejor Dios es con mucha gente, pero contigo no. Muchas veces ve que a lo mejor otros son bendecidos y tú no eres bendecido. Tú sientes que otros son sanados y tú no eres sanado. Tú sientes que otros tienen oportunidad y tú no tienes oportunidad. ¿Sabes por qué pasa eso? Porque tú todavía no has recibido ese papá en tu vida. Tú todavía no has tenido esa experiencia íntima de que el que está dentro de ti es todopoderoso. Y tú puedes decir un fuerte amén y puedes llenarte hoy día de esta palabra, pero estoy seguro que tú saliendo de esta puerta sigues sintiéndote como un extraño, sigues sintiéndote que te vas solo, sigues sintiendo que nadie te quiere, y es porque realmente no has tenido ese papá en tu vida. Y hace muchas veces que este papá, todo lo que hizo a través de Jesucristo, esa sangre derramada, muchas veces lo que tú haces con esa sangre es pisotearla. Porque hay muchas personas que han venido aquí dentro de la iglesia, han pasado este altar pidiéndole perdón al Señor, pero no han recibido ese perdón en su vida, porque sienten que Dios no los ha perdonado. Entonces cuando tú vienes acá y tú sientes que ese pecado todavía está en tu espalda, cuando tú sientes que ese pecado todavía está en tu vida, que tú te acuestas, ¿verdad? Y el diablo vive recordándote el pasado, es porque tú realmente no has tenido esa vivencia especial y sobrenatural que tiene el ser humano cuando viene el Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Es verdad que existió un pecado, pero dice la Biblia que Dios nunca más se acordará de él. La Biblia dice que Él lo borrará del libro de la vida y dice que Él apartó nuestras rebeliones. Es verdad que el diablo va a recordar mi pasado. Es verdad que los familiares van a recordar mi pasado. Es verdad que los amigos van a recordar mi pasado. Pero yo tengo un papá que ya lo borró, ya lo exterminó, ya pisoteó ese pecado y yo soy libre por su sangre. ¿Cuántos dicen amén a eso? Muchas veces no hemos experimentado lo que realmente es ser un hijo de Dios. No hemos experimentado esa vivencia, sino que todavía estamos con temor. Como dice el libro de Romanos, ustedes ya no tienen que tener temor. Y Pablo no hablaba porque quería hablar más de la cuenta. Es más, ahí encontramos a Pablo escribiendo su última epístola a Timoteo, donde este tipo, ¿verdad?, ya estaba esperando la sentencia. Se cree obviamente que estaba en Roma, esperando, ¿verdad? Tenía ciertos privilegios, donde a lo mejor estaba en una casa, o muy posible a lo mejor estaba en una celda. Como él era romano, tenía doble nacionalidad, tenía estos privilegios, pero él sabía que venía su sentencia. Él no había recibido de parte de Dios, de que Dios les enviaría ángeles para poder librarle, porque él tenía claro que Dios podía librarlo, porque en cierta oportunidad estaban detenidos, estaban presos. Y dice la Biblia de que Dios mandó un terremoto para sacarlos de ese problema. Pero él sentía que él ya le había llegado la hora. Se cree que Pablo tenía la edad de 60 años, alrededor de 60 años, cuando él ya estaba viviendo esta última instancia.
Y él, en lugar de escribir en una carta, Timoteo, cuídate, que no te vayan a matar, protégete, cuídate de los alguaciles, cuídate de los guardias, sino que él incentiva a Timoteo, donde le dice: Timoteo, yo he corrido la carrera, he peleado la batalla, he guardado la fe. El viejo estaba entero, el viejo estaba completo, él estaba ansioso, no estaba timorato, no estaba muerto de miedo, porque sabía que tenía un papá. Y él le dice, ¿verdad? Y explica en sus epístolas que decía que él, para su vivencia era Cristo y el morir era ganancia. Él no le tenía miedo a la muerte porque sabía que estaba a un paso a la eternidad. Él estaba ansioso de ver a Dios cara a cara como él era. Él estaba ansioso de estar en sus brazos, porque sentía de que su vida la había invertido en el Señor. ¿Sabe por qué hay mucha gente que está muerta de miedo? Le tiene miedo a la muerte, porque sabe que no ha hecho nada por la causa de Cristo. Porque es malo para ir al evangelismo, es malo para congregarse, la lluvia lo deja en la casa, el problema lo deja en la casa. Entonces él no puede decir: he peleado la batalla, he corrido la carrera. Y es por eso que le tienen miedo a la muerte, porque no has invertido nada de tu tiempo en este evangelio santo. ¿Cuánto puede dar un aplauso si es que puede? El ser padre no basta solamente con sentirnos proveedor de nuestras casas. Jesucristo dijo Abba Padre no porque tenía una confianza plena, sino porque él hizo la voluntad de Dios. Un padre es aquel que protege a sus hijos, que los abraza cuando tienen un problema, una necesidad. Muchas veces, cuando llegamos en la etapa de juventud, sentimos que nuestro padre habla puras leceras. Cuando estamos viejitos se nos caen las cosas. Sentimos que cuando somos jóvenes, que a lo mejor el padre habla cosas que sin sentido, que está viejo y que no sabe nada de la vida, y que nosotros ya estamos preparados para poder enfrentar la vida de mejor forma. Pero cuando somos adultos, nos damos cuenta que el viejo tenía razón. Termino con lo siguiente. Por favor, señor director. El libro de Salmos, capítulo 68, versículo 5. Si usted no ha tenido padre, o no sabe lo que es sentir el brazo fuerte de un padre, la Biblia dice que Él es padre de los huérfanos, defensor de las viudas, Dios en su santa morada. Salmo 146, versículo 9, dice que Él nos sustenta. Jehová guardará a los extranjeros, y mire, al huérfano y a la viuda los sostiene. Si no ha faltado el alimento a tus mesas, es porque papá ha provisto. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos reconocen que Él ha provisto nuestra mesa? Jeremías 49:11, mire, dice: deja a tus huérfanos, yo los criaré, y en mí confiarán tus viudas. Y este es el versículo que más me encanta. Libro de Juan, capítulo 14, versículo 18. Dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Eso quiere decir que si estamos alabando el nombre del Señor, puede que la iglesia a lo mejor no esté llena, puede que el pastor se entristezca y diga: los hermanos no vinieron hoy día porque hubo lluvia. Puede que usted, a lo mejor el corista se desmotive, el jefe de coro se desmotive porque no llegan los coristas.
Pero Él prometió no dejarnos huérfanos. Puede que sea el único que camina en tu familia. Puede que te sientas como bicho raro en tu casa. Pero Él prometió volver por nosotros. No estamos solos. Él viene por lo suyo. ¿Cuántos se ponen de pie, por favor? Y dan un fuerte aplauso al Señor de alabanza. Considerando la hora, hermanos, he decidido predicar hasta aquí. Pero quiero en esta noche, hermano, que nosotros podamos entender que detrás de nosotros, hermano, hay hijos, los que han sido padres o los que van a ser padres. Tienen que entender hoy día que si nuestra casa se hunde, que si nuestro matrimonio de pronto se destruye, es porque tú has sido un mal administrador. Tú eres el que tiene que tener todos los días conquistada a tu esposa. Tú eres la que tienes que amar a tu esposa. Muchas veces las mujeres se meten al Facebook, ¿sabes por qué? Porque buscan el cariño, la comprensión en otras personas que tú deberías entregarle. ¿Qué pasó? Y hay muchos varones que se meten a Facebook porque quieren buscar aquel el amor que tenían en la juventud. Y muchas veces tú culpas a tu mujer de la relación que ocupa, que empieza a ocurrir en tu hogar, y es porque tú no te has preocupado de ella. Tú eres el jefe de tu casa. Sí, es verdad, Dios te puso por cabeza. Pero si tú eres cabeza de tu casa, no puedes permitir que tu esposa ore más que tú. No puedes permitir que tu esposa sepa más de la Biblia que tú. No puedes permitir que tu esposa dé mejor ejemplo que tú. Si tú eres cabeza, no puedes permitir que tu esposa sea mejor que tú para congregarte, que sea más fiel, que sea más guerrera. Si tú eres cabeza, no puede andar tu esposa en los evangelismos y tú en la casa acostadito. Tú eres cabeza, tú eres el primero, tú eres el ejemplo. Todos tienen que seguir tu ejemplo. Tú eres padre. Y así como tenemos a Él por padre, por ejemplo, tú eres el responsable de tu casa. Ya los que están desesperados por ser pastor, por ser evangelista, primero tienes que gobernar tu casa. Porque aquel que no sabe gobernar su casa no puede venir a mandar aquí a la iglesia. Vamos a orar al Señor. Padre, gracias te damos en esta hora de la noche por el consejo de tu palabra. Esta palabra cuando sale, Señor, es como una espada de doble filo, Señor. Señor, que empieza a cortar el gancho. Empieza a cortar lo que te molesta. Señor, pero que esta espada no le corte la lengua a los hermanos, sino que pueda haber un amén, pueda haber un aleluya. Que esto no apague el fuego, Señor, sino que esto provoque alegría, provoque contentamiento, sino que esto provoque vida en nuestros corazones. Ayúdanos a ser padres, ayúdanos a ser ejemplo. Perdónanos, Señor, en esta noche si no hemos sido un buen ejemplo. Perdónanos, Señor, en esta noche si no hemos hecho las cosas, Señor, como tú deseas. Perdónanos, Señor, si no hemos preocupado más del trabajo, no hemos preocupado más del dinero que de nuestra familia. Ayúdanos a ser, Señor, buenos administradores. Bendiga usted la iglesia, bendiga a los hijos en esta noche. Lloramos por aquellos que no tienen padre en esta hora. Que tú te muestres como el padre de sus vidas. Y tu bendición para esta iglesia te la pedimos por misericordia. Esa bendición que emana de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, amén. Y amén. Démosle toda la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Démosle toda la gloria al Señor. Gloria a Dios. Que el Señor nos bendiga. Dios añada bendición a su palabra. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor, hermanos, por esta enseñanza?